Esta historia es uno de los relatos favoritos de todo el tiempo, no solamente entre los cristianos, pero en todo el mundo. Es la tercera de las tres parábolas que Lucas agrupa. Cada una de ellas tiene el tema de encontrar algo que se ha perdido. Jesús dio esa palabra en respuesta a una queja de los fariseos y las escribas, de quienes esperaríamos que fueran judíos fieles. No les gustaba que las palabras y acciones de Jesús atrajeran a los judíos infieles hacia él. No podían entender por qué Jesús los acogía. Comía con ellos, les seguían y escuchaban lo que decía. Tal vez esperaban que el Mesías condenara a los que ellos consideraban malos judíos, reganándolos o rechazándolos hasta que cambiarían sus costumbres. ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de esa parábola? La atención se centra, por supuesto, en el comportamiento del padre. Los hijos tenían algunos de los mismos problemas que tenemos nosotros. Ambos hijos veían las cosas más que al padre. No veían la persona del padre, sino las cosas. El hijo menor pensaba que algo que quería o necesitaba no lo podía encontrar en la casa de su padre. El hijo mayor pensaba que su vida era una vida de esclavitud y de restricción. No disfrutaba de la compañía de su padre, sino que quería celebrarlo con sus propios amigos. Podemos aprender algo de cada uno de esos hermanos. ¿Conoce usted a alguien que haya nacido en una familia católica, que haya sido bautizado en la iglesia, quizás haya recibido tal vez uno o más sacramentos y que luego se haya alejado de la fe? Tal vez al acercarse a la edad adulta, eso no es raro. Muchos sienten que la vida activa en la iglesia no es divertida, demasiado restrictiva, con demasiadas reglas y poca libertad. En nuestro estado pecaminoso hay algo fascinante de la idea de la libertad de desobedecer los mandamientos de Dios. Dios nos ha dado esos mandamientos para guiarnos a su pueblo hacia una vida recta. Pero la búsqueda de ese tipo de libertad ha hecho que los cristianos hagan cosas que pueden parecer buenas a corto plazo, pero que no les resultan bien a largo plazo. Los que han abandonado la iglesia por buscar ese tipo de libertad han descubierto que es una ilusión. Cuando sus elevadas esperanzas se han roto, se han hundido en la miseria, exactamente como el hijo menor. Cuando algunos desilusionados y encontrando el mundo real demasiado duro para vivir, tratan de escapar por medio de usar las drogas o el alcohol o quizás la inmoralidad. Luego, en algún momento, ocurre algo que les hace ver su vida y sus valores de una manera diferente y les hace volver a la iglesia de su nacimiento. En nuestra historia, el joven entró en razón, es decir, vio las cosas diferentes al reflexionar sobre su vida y sobre la vida que él tenía en la casa de su padre. Incluso los sirvientes de su padre tenían una vida mejor que la suya. Esta comprensión le hizo tomar la decisión de volver a casa, aunque tuviera que vivir allí como sirviente. Pero primero tuvo que humillarse lo suficiente para ver las cosas como realmente son, en lugar de pretender que su vida entre los cerdos era de alguna manera mejor. Su cambio de opinión y de corazón es exactamente lo que queremos decir
cuando hablamos del arrepentimiento, un cambio de punto de vista. Y lo que aprendió fue que su padre no era en absoluto como él pensaba que era él. El hijo mayor, al otro lado, se centró en obedecer las reglas de la casa, pero no vio que su dignidad realmente provenía de su padre. Cuando el amor y la bondad de su padre se revelaron al regreso de su hermano, no se alegró de ello. No sabemos si él se arrepintió o no. Jesús dejó esa cuestión abierta porque quizás pensamos de nosotros, si nosotros necesitamos el arrepentimiento. ¿Cómo es que podemos entonces aprender a ver a Dios y llegar a apreciar lo que es y no lo que solamente nos puede dar? Tenemos que verlo como persona y no solamente las cosas que él tiene. San Teófilo de Antioquía nació solo unos 20 años después de la muerte del apóstol Juan. Él nos dice que nuestros ojos y oídos nos hablan de la vida aquí en la tierra y con ellos podemos distinguir muchas cosas, pero también tenemos ojos y oídos espirituales. Estos nos dan la capacidad de ver y oír a Dios. Entonces, ¿cómo podemos abrir los ojos de nuestra mente y los oídos de nuestro corazón? San Teófilo nos dice que para ver y oír a Dios, el alma de una persona debe estar limpia, como un espejo que refleja la luz. Nadie que tenga pecado en su interior puede ver a Dios. Pero si quieres, dice, puedes ser curado. Entrégate al médico y él abrirá los ojos de tu mente y de tu corazón. ¿Quién es el médico? Dice, es Dios que cura y da vida a través de su palabra y su sabiduría. A medida que nos esforzamos por vivir en pureza y santidad, empezaremos a entender las cosas de Dios y Él nos abrirá los ojos y los oídos. Pero si tenemos pecado que no está confesado en nuestra vida, puede que, como el hijo perdido, necesitemos primero reconocer que nos hemos alejado de Dios. En ese caso, podemos empezar por hacer uso del sacramento de la penitencia, la confesión. Y esta parábola nos recuerda lo dispuesto que Dios es a perdonar. El punto clave aquí es que debemos empezar por reconocer que algo está mal y entrar en razón, es decir, pensar de un modo diferente. Cuando nos bautizamos, nos convertimos en hijos de Dios, miembros de su familia. Pero cuando pecamos de palabra o de obra, huimos de nuestro Padre y dilapidamos nuestra herencia. Solo podemos ser restaurados mediante el sacramento de la penitencia, confesando nuestros pecados y obteniendo la absolución. Pero cada vez que confesamos nuestros pecados, nos revestimos de Jesucristo y volvemos a ser sus hermanos y hermanas, miembros de la familia de Dios otra vez. Si nos hemos alejado de la iglesia o si no hemos progresado hasta el punto de desear una relación personal con Dios, podemos creer que Dios nunca perdonaría las cosas que hemos hecho, especialmente si nuestras acciones han dejado marcas duraderas en nuestra propia vida o en la vida de otros. De nuevo, esta historia es útil para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús, quien conoce mejor que todo el mundo las profundidades del amor de su Padre, nos muestra en esta ilustración, esta parábola, de manera sencilla y hermosa, el abismo de la misericordia de Dios, su disposición a perdonar.
el catequismo nos dice que la hermosa túnica, el anillo, el banquete festivo son símbolos de la vida nueva, pura, digna y alegre de quien vuelve a Dios y al seno de su familia, que es la iglesia. En la persona del sacerdote, el Padre espera nuestro regreso para celebrar el sacramento de la penitencia. Y la consecuencia de esta celebración es el perdón de los pecados y un paso para conocer a Dios más personalmente. Que esta parábola nos recuerde cuánto nos ama Dios, de verdad. Como el padre de la parábola espera que volvamos a Él. Quiere alegrarse con nosotros, porque, dice Jesús, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 que no necesitan arrepentirse.